Bienvenida, bienvenida, Tere. Pues, ¿cómo ves este tema que vamos a estar abordando el día de hoy? Excelentísimo, muy actual, necesario, convoca, este, pues a escuchar, a ver qué podemos decir sobre ello, ¿no? Espero que estemos a la Totalmente. altura de los que escuchan. Ojalá y le Totalmente, podamos transmitir totalmente. ¿no? Algo nuevo, Claro, claro, ujú, siempre se aprende y también pues ¿verdad? vamos como justo aprendiendo de los otros al estar escuchándonos, interactuando, respondiendo inclusive también por ahí algunas dudas, preguntas que puedan tener al respecto. Y que precisamente, perdón, la charla, la plática del día de hoy, me gustaría iniciarla con pues esa pregunta de justo cómo es que ha impactado la tecnología en la experiencia de la maternidad en comparación con décadas anteriores, ¿no? Que es con lo que yo habría o les mencionaba. No es lo mismo mamá en los 80s, mamá en los 2000, mamá en los 2020, ¿no? Entonces, respecto a esta primera pregunta que vamos a ir planteando, pues Tere, te cedo la palabra. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a este impacto tecnológico en la maternidad? Bueno, pues yo considero que depende la arista de donde le vayamos abordando, porque puede haber varias, ¿no? Podemos tener una Claro. mirada ya nostálgica con respecto al pasado, a las abuelas, a la chancla, diferentes reglas, estilos de crianza, etcétera. Claro. Ujú, Pero ujú. hoy por hoy también con las redes sociales, ¿verdad? Todo esto, pues también estás tú ahí escuchando qué no se debe hacer, qué sí. Y entonces eso Claro. puede ser muy confuso, ¿no crees, Gina? Exactamente, es Puede que ser muy tenemos, confuso. Porque a total, veces porque dale, dale, sí. es que hay un delay en la voz, ¿eh? Por eso como que nos... Ah, sí, no, no, no te preocupes, tú dale, dale, Tere. No, porque fíjate, muchas veces nos vamos a Google de inmediato, ¿no? Ya está para las enfermedades. Ajá, Ok. que tengo cierto síntoma y voy a ver. ¿Sí, sí me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Y voy a ver a Google, ¿no? O sea, ¿qué debo tomar ya todo esto, ¿no? Entonces también para la salud mental es así. Ujú. A ver qué Claro, dicen otras totalmente. personas, a ver qué estoy haciendo mal, otra vez entre comillas, ¿eh? Es que no hay una Exacto, receta acá. Y ojalá podamos transmitir esto aquí, ¿no? Porque total. fíjense, lo universal queremos que calce en nuestro propio hogar, cuando no debe ser Ujú, así, ¿no? claro, Nosotros debemos saber quién es nuestro hijo o nuestra hija, ¿verdad? Y particularizar un poco la crianza ahí. Porque fíjense, no exacto, sé, pero depende de cada herramienta, del chico y la edad. La etapa del desarrollo va a ser muy importante. Ujú. totalmente. Es decir, fíjate, anteriormente tenían los hijos muy, muy rápido, ¿ah? Pues Ujú, casi antes del año y medio, ¿no? Entonces, fíjate, ahí no se daba el espacio para que uno ya estuviera un poquito más mayorcito y le transmitiera al otro, pues cosas así, ¿no? Como, ya sabes, ¿qué debo hacer, no? ¿Cómo me debo comportar? Según esta edad, un poco más grande. Si se quiere llenar un ideal, ¿no? A seguir, ¿verdad? Con mi hermanito mayor o mi hermanita. claro, Ujú. claro, Y entonces, esto ahora es muy, muy, muy distinto. ¿Por qué? Porque ya no se tienen ni varios hijos. Y claro. hoy por hoy, Que con lo de la píldora y así, perdóname, el feminismo y etcétera, todo esto, pues están pensando mucho las mujeres en si tener hijos o no, en si convertirse en madres o no. Aquí también de fondo hay totalmente. un miedo a ser mal padre o mala madre. Pero Claro. entonces, dime, Que aquí adelante. retomando parte de lo que decías, que tiene que ver con justo precisamente este acceso a la información y que puede llegar a ser incluso confuso. O sea, sí, efectivamente, quizá anteriormente era el preguntar o consultar con mi mamá, con mis tías, con mi abuelita, qué es lo que voy a hacer para que a mi hijo, a mi bebé, ya no tenga el dolor de las encías, el llanto, los cólicos, etcétera. Y que hoy por hoy, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy a recurrir? Pues probablemente vaya, y justo esto que mencionas, y voy a buscar en Facebook, en Google, voy a ver un TikTok y a ver qué es lo que dice alguien que subió un video referente a. Y que no estoy diciendo que sea 100% malo o negativo el que podamos tener ese acceso a la información.
simple y sencillamente que hay que ser cuidadosos también de dónde vamos a tomar pues estos mensajes, pues que de alguna manera pues se siguen, digamos que transmitiendo. Entonces, podemos tener como estas ventajas y estas desventajas, dependiendo también el uso y el criterio que le demos al utilizarlo. Ahora, el también tener como este acceso a estas tecnologías, pues me parece que nos hace tener o sentirnos presionados de alguna manera y también nos puede llegar a generar como una gran cantidad de distracciones adicionales, ¿no? Y que a veces también esto se puede ver en lo que yo voy a subir a las redes sociales, qué es lo que no subo, o inclusive estas precauciones también de no subir determinado material o contenido que puede ser muy íntimo para mis hijos, ¿no? Y que sí se ha hablado como esa parte de a lo mejor en ropa interior o desnudos o en su hora del baño, etcétera. Hay que también tener cierto límite y criterio para saber hasta dónde no, hasta dónde sí, hasta dónde no, la invasión a la privacidad del niño, aunque sea un niño, ¿eh? O sea, retomando esta parte también como de la interacción como dentro de la dinámica familiar. Bueno, y con esto que tú mencionas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando con estas nuevas generaciones de si decido tener hijos, si no decido tenerlos? ¿Cuáles son como estos motivadores son internos? ¿Es una presión social también por el querer convertirme en madre o no? O sea, en realidad como este rol, como decías tú, no viene un manual, y es como un rol muy arquetípico en la vida de los seres humanos, con una gran carga de expectativas de lo que debería de ser una buena madre, y que al estar expuestos en redes sociales, pues es como más fácil estar como bajo la lupa de, sí, sí es buena mamá, no, no es buena mamá, sí tuvo muchos hijos, no tuvo, que nos puedan decir si está bien lo que tú haces o no está bien lo que tú haces, y quizá no solamente desde el juicio del hijo, sino pues desde el todo el que tiene acceso, digamos que a mi información. Entonces, con base en esto, Tere, también me gustaría preguntarte, ¿cuáles consideras tú que son como estos principales desafíos psicológicos que van a enfrentar las madres en esta era digital? Bueno, primeramente, te cuento que coincido con casi todo lo que dices, ¿no? La parte del ideal social, Gina, ¿eh? O sea, ¿qué se supone que una madre suficientemente buena debe ser? ¿Ya viste? Usé la palabra debería. Ya está Ajá, implícito sí, lo claro. social, ¿eh? Lo que me convoca Ajá, a ajá, a ser seguidor ya, ¿verdad? Pues claro. fíjate, y esto tiene que ver muchísimo con otras cosas. ¿Cómo debe ser la madre, no? Como lo que mandaste hace rato una foto, ¿eh? Que llama mucho la atención. Si quieres la tocamos. Es que cómo Claro. debe Ujú, ser, ¿verdad? Ahí claro. sientes una presión y esto es angustioso si lo pensamos. ¿Por qué? Porque de bien a bien no estás seguro si seguir aquello que, por ejemplo, las abuelas tenían, ¿no? De que, bueno, pues esto es así, un poco más natural, siguiendo, si se quiere, Ujú, una ujú, parte, no quiero decir instintiva porque eso no existe mucho en mi vocabulario, pero sí ujú, como confiar un poco más en la mamá que ha nacido con esa cría, en claro. la mamá que tiene que nacer con esa cría, ¿sale? Porque, bueno, que tengas tú, a ver, que expulses a una criatura, un feto por tu canal vaginal o por la barriga, no quiere decir que al mismo tiempo nazca la madre. Esto es un reto ya. Claro. Y que hay que pensar, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué, Gina? Porque fíjate, muchas fuentes, muchos estudios dicen que la maternidad, desde todo esto químico del cerebro, ¿no? Que fíjate, desde que está embarazada la mujer, ya se está Ujú, reestructurando aquí arriba. Ajá. Lo mencionan mucho como si fuese otra adolescencia, imagínate. complejo. Reestructuración, así, un movimiento, un desorden, exactamente. Ajá. Y entonces todo lo que tiene que pasar para que aquella madre adopte a su propio hijo, ¿eh? Ve las palabras que uso, adopte a Claro. su propio hijo, como Ujú, hijo, que le diga tú eres mi hijo a través de la palabra. Sabes que hay que socializarnos, ¿no? claro. Y es a través de la palabra, a través del vínculo madre-hijo. Si no, ese niño se va a quedar totalmente
pues sin herramientas, digamos. Claro, pero entonces ve tú lo que vas planteando, Tere, es justo el simple hecho de convertirme en madre ya me implica de por sí un proceso psicológico muy importante, muy desafiante en la vida de un ser humano. Y a esto, de alguna manera, le vamos a añadir como esta sobreexposición a este proceso que de por sí en sí mismo eh, no es tan sencillo o no es sencillo en sí mismo. Se van a ver como las madres hoy por hoy, o las madres en la era digital se ven justo expuestas, se ven ante estas opiniones que pudieran llegar a ser contradictorias respecto a lo que es o no es, o no debe ser la maternidad, y sobre todo por cumplir determinados estándares irreales que también hoy por hoy podemos, bueno, que siempre la maternidad implica como tener de alguna manera, este estándar irreal del deber ser, ¿no? Y a esto se van como añadiendo Sí, estos nuevos problemas, por ponerles un nombre, que tiene que ver también con toda la interacción y la dinámica familiar, que nos vamos a encontrar ante esta dificultad también para de alguna manera establecer límites tecnológicos en la familia. Y algo más a lo que es desafiante para las madres actualmente es la preocupación por la seguridad y privacidad en línea de los hijos. Entonces, si ya de por sí estamos hablando que es de alguna manera un proceso complejo el claro. convertirme en Sí. ser madre, estar a cargo de Ah, determinados seres humanos, si le añadimos la tecnología, pues hay mucha más presión, o pareciera ser que hay mucha más presión. Pero no sé, ¿tú qué opinas al respecto? sí, absolutamente no. Hay una moderación en las redes, China, porque sabes que, pues fíjate, yo te vengo a hablar del juego, por ejemplo, tan importante, Uh -huh, uh -huh. pero interactivo, o sea, face to face, carne a carne, ¿no? Es decir, no a través de la pantalla o el videojuego. Claro. ¿Por qué? Uh -huh, Porque es uh -huh. a través de esta interacción meramente social que fíjate pues el mamífero se desarrolla, ¿verdad? Si no estamos bloqueando ya de por sí su desarrollo, su Claro. bienestar. Ujú. Y que conecte él mismo, ¿verdad? A través de todo esto, en lo social, con el Uh otro. -huh. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque el otro también le va a poner una cara, ¿no? Un cierto límite de que a lo mejor ya se pasa del juego, ¿no? Es decir, midiéndose en la fuerza, desde la fuerza, fíjate, ya el otro nos da un feedback. Ajá. Llámese con sonidos, como así como au, ¿viste? Tú ya le bajas, ¿eh? Pero esto Uh no se -huh. puede ver, no se puede transmitir, ¿verdad? Ni mucho menos crecer. Cuando estás en la pantalla, China, Claro. cuando estás en el Claro. videojuego, ajá, Uh -huh, uh esto no -huh. se puede, ¿eh? Necesitamos, como te decía yo, la carne del otro, la cara, la mirada puesta del otro, fíjate. Ese Claro. feedback. Ajá. Entonces, Por otra supuesto. vez, el juego es muy importante para el desarrollo de los chicos. Claro. Y que no Y sea otra como vez, depende de la precisamente. etapa. Claro, y que no sea Dime. como quizá precisamente como es como a través de una pantalla, ¿no? Aquí resaltaríamos pues la importancia del contacto, del contacto Ujú. físico, de la presencia física real del otro, ¿no? Que ese es como también un desafío al cual podrían estar como expuestas, o podríamos estar expuestas como mamás en la actualidad, que por supuesto me va a llamar muchísimo más la atención, y más, sobre todo en esta parte de adolescente, pues quizá estar con mi teléfono, en mis redes sociales, que a lo mejor teniendo como esa interacción con mi mamá, con mis Sí, padres, y que entra como en parte de la normalidad del desarrollo del adolescente. Sin embargo, que hay que de alguna manera equilibrar, y que precisamente el hecho de ser mamá no me convierte en una experta en lo que es lo que debo de hacer o no debo de hacer, pues con otro ser humano. Ahora, por ahí me preguntaban, me compartían algo que causa como mucha presión actualmente, y que tiene que ver precisamente con la privacidad en línea de los hijos, e inclusive el establecimiento de ciertas relaciones amorosas en línea.
O por ahí un caso que sonaba, ¿no? De pronto en redes, no sé realmente la vericidad en sí, sino más bien para ejemplificar que es precisamente una mamá que acompaña a su hija adolescente a una primera fiesta o reunión de Ujú. adolescentes. Entonces están como los que están del lado de, no, mayor privacidad para el adolescente, o no, sí, tiene que estar como muy encima del adolescente. Entonces, mm, está como, por un lado sí, por un lado no, pero ¿cuál sería el punto medio? ¿Qué sería lo correcto? ¿Hasta dónde puedo de alguna manera como invadir esta parte de privacidad, sobre todo como en aspectos de línea, que hoy por hoy pues son una constante, y hasta dónde tal vez quizás sí debería hacerme como un pasito para atrás y permitirle este desarrollo? A mí me parece que es justo lo que tú habías mencionado, es muy contextual. Hay que tomar en cuenta a la familia, hay que tomar en cuenta al chico y saber o conocer que el niño, el adolescente conozca y tenga como o este conocimiento de cuáles deben ser estas medidas de precaución cuando tiene acceso a redes sociales, cuando conoce a una persona en línea, etcétera, ¿no? Entonces, volvemos como en la parte de, bueno, son como más cosas que hoy por hoy una mamá en la era digital tiene quizá que aprender, conocer o irse acercando pues a todas estas precauciones o adecuaciones en cuanto al desarrollo de los niños. Pero bueno, te cedo la palabra, Tere, para no extenderme. Mira, ahí es cuestión de algo muy balanceado, ¿no? Un equilibrio, Gina. O sea, a ver, una regla, ¿no? Un límite bien marcado. ¿Por qué? Porque no solo voy a estar, fíjate, tu hijo adolescente, tu hijo más chiquito, en las redes sociales, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Fíjense, que no se confunda aquí, vamos a diferenciar entre el Internet, que todos usamos, ajá, que todos usamos para hacer esta charla, por ejemplo, sin Internet, ¿cómo, no? O sea, no Claro, se trata de que demonicemos acá el Internet, no, sino claro. más bien cotizar un poco, acotar, perdón, Uh las -huh, redes sociales. ¿Por qué? Porque ha habido estudios que mencionan, ¿verdad?, que sube la ansiedad en jovencitos y en teenagers. ¿Por qué? Por la comparación con el otro. Ajá. Y acuérdense acá que usualmente lo que se sube a redes sociales, pues no es tan real. ¿Por qué les digo esto? Porque usualmente escogemos lo mejorcito, ¿no? Ajá. El mejor platillo, la mejor decoración, o sea, una imagen que queremos proyectar ahí. Pero esto está muy claro. alejado de la realidad. Esto hay que tenerlo en Uh cuenta. -huh, Entonces, fíjense, esto convoca un cierto estrés, ansiedad. ¿Por qué? Porque ahí yo me comparo con el otro. Recuerden que estamos con jovencitos. Están todavía buscando, ¿verdad? Figuras que les den un poco de identidad, es decir, donde ellos se claro. puedan identificar. Y entonces esto es peligroso. ¿Por qué? Uh Porque -huh, imagínate si yo soy tu hijo de, no sé, un chico de cuántos, 12, 13 años, 14, 15, ¿no? O hasta más claro. chicos. Y bueno, yo veo que este otro chico parecido a mí, pues tiene los grandes lujos, ya los grandes carros, todo esto, ¿no? Y yo veo que quizás no lo tengo porque mi contexto, pues no, digamos, sería un poquito más bajo o no lo sé, no tenemos las mismas facilidades, etcétera. Uh -huh, ¿Eh? Y entonces esto de las comparaciones lleva, fíjate, a una desesperación. ¿Y ahora quién soy? No soy nadie porque no tengo lo que el otro me muestra. Aguas con esto, ¿eh? claro. Y por eso luego llegan hasta las depresiones, las enfermedades psíquicas, ¿no? La Uh -huh, fuente de ansiedad, la fuente ansiógena, pues está ahí, ¿no? Entonces todo con mesura y yo diría que con una contención. claro. Ajá, contención. Aquella que le explique a ese adolescente, a ese chico, que bueno, pues que el otro quizás, no sé, está presumiendo cosas, pero que en realidad, pues hay otro tipo de valores. Ajá, de acuerdo a cada familia y sus escalas de valores, ¿no? Claro, claro. ¿No es así, Gina? ¿No? Entonces, Total. la moderación. Y, Eh,
el movimiento entre actividades, ¿eh? La variedad. Fíjense aquí, una cosa muy sencilla, como en la comida nosotros, necesitamos variedad, ¿no es cierto? En nuestro plato. Así los chicos no pueden tener todo el tiempo redes sociales aquí, porque imagínense de qué se están alimentando. Entonces, hay un movimiento, por favor, en variedad de actividades, en ver otro tipo de cosas, en conectar con otro tipo de gente y sí, una conexión física, face to face, ¿no? Claro. El juego rudo, ¿no? Que nos enseña un poco a tener miedo y equilibrarnos en el miedo. ¿Para qué? Para que surjan aquellas redes de resiliencia en el chico, aquellas que le posibiliten después no tener tanto miedo a enfrentarse al mundo exterior. Claro, porque si Claro. solamente estoy en el basement con mi teléfono aquí, cuando salga Ujú, allá ujú. afuera va a ser súper, súper scary, ¿no? O sea, me va a dar mucho miedo. ¿Por qué? Claro. Porque no he desarrollado las respectivas herramientas para poder interactuar con el mundo y con las exigencias del mundo exterior. Claro, y que justo retomando esto que tú mencionas, como esta parte de precaución, sobre todo en la cuestión como de establecer ciertas relaciones de amistad o inclusive amorosas en redes, esto es muy importante lo que mencionas, que los niños adolescentes estén como precisamente bien informados respecto a que no todo lo que está en redes es real, que existe el catfish, que existe el bullying cibernético, que como el acceso a la información y que los mismos niños, que los mismos adolescentes conozcan desde hoy por hoy, desde edades tempranas, cuáles son como las cosas a las cuales deben de estar pendientes, las cosas a las cuales no pueden permitir de un otro en estas interacciones en redes sociales, pues son fundamentales. Y pues la comunicación, ¿no? Pero para no irnos como en la parte de los niños y adolescentes, sino más bien a la experiencia de las mamás, sería aquí justamente hacernos esta Okay. pregunta de cómo es que influyen estas redes sociales en la percepción de la maternidad y además las expectativas de las mamás. Entonces, sí, efectivamente, y con esto que vamos mencionando, pues las redes sociales influyen en esta percepción de hoy por hoy que podemos llegar a tener respecto a la maternidad. Y esto que acabas de mencionar, Tere, también ocurre de mamá a mamá, ¿no? Por ejemplo, de el estarme comparando y querer competir con uno que es igual a mí, ¿no? Entre comillas, alguien que también es mamá y tiene hijos de la edad de mis hijos, etcétera. Y entonces es como mamá empezar a compararme y como mamá querer competir precisamente como en redes sociales respecto a este rol, cuando ya hemos dicho que no todo lo que vemos en redes sociales es real, ¿no? No siempre mi hijo está, uy, súper limpio, pulcro y bien portado. A veces puede tener su recámara vuelta de cabeza. Y eso regularmente pues no lo voy a publicar, ¿no? Habrá quien sí, pero Obvio, sería no. como contadas quien pudiera hacer como ese tipo de publicación. Entonces, sí, precisamente el crear estas idealizaciones de una vida familiar va a aumentar esta presión por querer nosotras como mamás mostrar una imagen perfecta como madre. Y yo no he Sí. conocido, si tú la conoces, Tere, por favor, preséntamela, pero yo no he conocido hasta la fecha una madre que sea perfecta. Pero, ¿tú qué opinas? Es, es que eso no existe. Lo imposible es ser padre perfecto, eso no existe. Fíjate, hasta, a ver, quiero dar este ejemplo, ¿no? No es porque sea algo distinto o para, ¿no? Glorificar, pero hasta los mejores, más renombrados psicólogos de la historia han tenido hijos. Y esos hijos Claro, han hablado algo sobre ese padre, esa madre, ¿eh? O sea que, fíjense, claro, para que le bajen un poco al estrés de la perfección. Aquí exactamente. les traigo un término de otro gran psicoanalista, suficientemente buena. No queremos Ujú, ujú, perfecciones, queremos una madre, un padre suficientemente bueno, claro. capaz de frustrar al niño, ¿eh? Ujú, ujú, Ajá, porque hoy por hoy, Gina, se tiene mucho miedo a frustrar a tu hijo, a tu hija. Es más, no se sabe cómo. Ajá, a poner este límite, claro, pues que no se pueden todos los chocolates del mundo, todas las golosinas, que no todo el tiempo pueden tener las redes aquí,
estar dopado con esa, así, su hit de dopamina, claro. ¿no? Ujú, De ujú. la recompensa inmediata que da, por ejemplo, la red social, o sea, el dedo así. ¿Eh? Exacto, Porque exacto. claro, el circuito de recompensas de la cabecita, pues ahí sí está, pues sí, dopado, ¿eh? Esa es la palabra. Pero Ujú, ujú. vámonos sacando eso de la cara y haciendo algo más con nuestro cuerpo, ¿ves? Conociéndonos hasta nuestra propriocepción, así se llama cuando sabes tu límite de tu cuerpo con un otro, eso se juega con un otro, ¿viste, Gina? Ya te di el ejemplo aquí. Uh-huh. Claro, Entonces, fíjense, la capacidad de frustrar, dejar un poquito de lado el miedo de que el hijo no te va a querer porque lo frustras, es que tu papá, tu mamá, tienes la responsabilidad de ese ser pequeño en ti. Entonces, fíjate, no estás para que te quiera, sino para que ese chico lo quieras tú tanto, ¿verdad? Que renuncies a ser perfecto, perfecta y lo puedas educar. exacto, Y claro. para ello tienes que primeramente escucharlo, conocer a tu hijo, a tu hija y Sin particularizar tu compararme. crianza. Exacto. Sí, obvio, obvio no. O sea, ¿con quién quieres compararte? ¿Con las Kardashian? ¿Con las Hilton? Claro, No, ¿verdad? No, no, no. exacto. Vamos a poner un No, no, poquito no. los pies en la realidad, ¿verdad? Con principio de realidad, por favor. Y ya desde esa base, pues guiar de Totalmente. la mejor manera que se pueda. Como les dije hace rato, Claro. suficientemente bien. Exacto, no, no desde la perfección, y esto que tú mencionas, tú pregúntale a mi hijo adolescente si él cree que yo soy perfecta, pues por supuesto que va a soltar una carcajada, seguramente, ¿no? Entonces, pues sí, gracias, gracias por darnos como este relax de, ok, no, no tengo que ser perfecta porque soy mamá o saberlo todo, ¿no? Y ahora algo que por ahí mencionabas, Tere, y también como para retomarlo, es este papel o qué papel juegan justo los dispositivos electrónicos en la dinámica familiar y en las relaciones padres-hijos, ¿no? Porque pareciera ser que ya el teléfono, el iPad, ya también forma parte de la familia, ¿no? Y entonces, si no está presente en una comida familiar, como jugando con el ejemplo, pues es dónde está, ¿no? O sea, lo necesito tener, necesita estar aquí, etcétera. Pero entonces, ¿qué pasa con estos dispositivos electrónicos? Es que sí, es una realidad, no, como tú decías, no con el afán de, uy, no, es lo más malo del mundo, por favor, quítenlos de su vida. No, no es con la intención. Simple y sencillamente mencionar que sí, los dispositivos electrónicos afectan la dinámica familiar. Y entonces, cuando la afectan, cuando hay una afectación, va a causar distracciones principalmente en el tiempo que se debe, ¿no? Por ponerle como una palabra que se debe o que se puede compartir en familia. ¿Cuál va a ser como el efecto? Que va de pronto a limitar la comunicación y que tú ya lo has mencionado en varias ocasiones, Tere, que va a limitar la comunicación cara a cara, que es sumamente importante. Y entonces, si limita la comunicación, si están como estas distracciones en mi tiempo que yo puedo disponer para estar con mi familia, por supuesto que vamos a encontrar conflictos sobre el tiempo de pantalla y su uso, ¿no? Que es como mucho tema o motivo de consulta, sobre todo hablando de límites y normas, el tema del tiempo en la pantalla y su uso. Y que sí es importante establecer determinadas normas familiares que tengan que ver o destinados al uso del tiempo en la pantalla. Pero, ¿tú qué opinas, Tere? Claro, y aquí esto es de transmisión, de modelar, ¿verdad? Porque, a ver, Ujú. yo me excuso, ¿no? Con mi celular, porque pues yo soy el grande, yo te mantengo y tengo que estar trabajando. A Claro. ver, pero no, es que fíjate, esto ya es muy intrusivo, Gina, muy, muy intrusivo y se mete todo allá a la casa. Ya no hay un corte, por ejemplo, como anteriormente, cuando dejabas tu trabajo allá, Ujú, ujú. allá afuera. El minuto que entrabas a tu casa, pues ya la oficina se quedaba afuera, ¿verdad? Pero hoy por hoy, con todo esto del home office y la pandemia también que aumentaron las cosas,
pues fíjate, ya se contesta ya hasta en la madrugada emails, ¿no? De trabajo. Y entonces fíjate cómo ya Claro, entró todo, ya es una mezcolanza, ya no hay una separación, un corte, ¿verdad? Y entonces aquí entra la así es. confusión, el desorden aquí, desafortunadamente, ¿no? Pero vamos acomodándonos, porque no todo es tan trágico, ¿verdad? Entonces, modelar, tener horarios, ¿verdad? Hábitos, que a la hora de la cena, por favor, todos, pero aquí modela al adulto. Claro. Ajá. A ver, y una coherencia, por favor, en lo que se dice y en el acto. Ujú, Entre dicho y acto, una coherencia, ¿verdad? Y entonces, claro, pero el niño va viendo, ¿no? Que el papá, que el modelo, que la mamá es coherente con lo que me dice y con lo que hace. Por tanto, pues yo lo voy a seguir. Quizás no a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ujú, pero quizás por ahí de la quinta, sexta, ajá, si todo va bien, ¿verdad? Y si no nos estresamos mucho como padres y no nos empezamos a gritarles, etcétera, y no lo tomamos personal, claro. ya Ujú, puede ir un ritmo, fíjate, un ritmo. Y entonces también viene algo claro, importante aquí, que ya en más grandecitos, el celular sirve como tapadera también, ¿de qué? De cosas que no podemos soportar, algo que así es. incomoda. Y entonces de inmediato tú te tapas con el celular, ya no Ujú, puedes, es ujú, que no puedes interactuar, no puedes compartir tu emoción, no sabes qué te pasa, no sabes autorregularte y entonces tapas inmediatamente aquello que te está ocurriendo, ajá, el desorden otra vez, lo tapas de inmediato. Y así, fíjate, nunca vas a poder transitarlo y organizarlo, claro, comprenderlo, ¿verdad? Trabajarlo. Ajá. exacto. Entonces, pues yo diría que, como les dije hace rato, variedad de cosas, diferentes roles, dinámica también en los roles. Ujú. Total, Por ejemplo, totalmente. enfocada en la mamá, enfocada en la mamá ahorita, yo diría que tú como mamá, madre que nos escuchas, no solo tienes un rol de mamá, tienes muchos más, úsalos también. ¿Por qué te va a convenir? Exacto, Porque tu hijo va a ver que tú tienes esa dinámica, esa conexión con tu deseo, que puedes ser mamá muy bien, pero también esposa, pero también amiga y todo lo que le sigue, ¿eh? claro, ¿Vieron? Entonces no nos conviene todo el tiempo estar aquí, exacto. como si tuviéramos la boca siempre llena, llena, ¿no? Así es, así es. Hay que Sí, respirar, hay que poder ver otras cosas. Sí. totalmente, totalmente, y que mi existencia no está definida únicamente por mi rol de ser madre, ¿no? O sea, es una parte de lo que soy, es una parte de mi existencia, pero no es la totalidad de mi ser, ¿no? O sea, no soy madre 24/7, hablando como de la interacción. No puedo ser madre cuando estoy con mi esposo, aunque a veces podemos caer en el error de querer ser madre cuando estoy con mi esposo, ¿no? Y entonces justo Ujú. precisamente ahí soy esposa, ahí soy mujer, no soy madre. Entonces sí, el poder tener como esta flexibilidad en cuanto a mis relaciones e interacciones, pues es sumamente importante, pues retomando lo que tú mencionas, ¿no? No perdernos o fusionarnos simplemente en un personaje, ¿no? Por decirlo de alguna manera, Ujú. sino pues cuál es la diversidad o la gama de posibilidades que yo tengo como ser existente en el mundo, ¿no? Pero hablando justo como de estas dinámicas familiares, de estas madres, de estas familias, aquí tendríamos que dejar en claro cuáles son precisamente estos beneficios y estos riesgos dentro de la crianza digital, ¿no? Y sobre todo para el desarrollo emocional de los niños, porque pues ya el Internet llegó para quedarse. Las redes sociales, pues, por lo que estamos viendo en los últimos años de desarrollo del mundo, pues también es algo que ya es del día a día y básico, y ya prácticamente el Internet es como una necesidad básica, ¿no? O de las más importantes. Pero por lo mismo es importante como justo considerar beneficios también, ¿no? Y también cuáles pueden ser las repercusiones de darle un mal uso. No es que el Internet, no es que las redes sociales sean malas o sean buenas per se,
simple y sencillamente es cuál es el uso que vamos a nosotros a darles y también a permitir o a fomentar, como lo que mencionabas, Tere, relacionado con nuestra familia, con nuestros hijos, etcétera. Ahora, parte de los beneficios que nosotros podemos encontrar es que vamos a tener justo este acceso, eh, pues prácticamente ilimitado, ¿no? O un gran acceso a muchos recursos educativos, ¿no? Charlas, o sea, por ejemplo, cursos que son gratuitos, muchísimos recursos que quizá las mamás de antes, pues no tenían como acceso a ese tipo de información o de recursos. Era como, bueno, pues lo que me diga mi mamá, mi abuela, o si tenía oportunidad quizá ir como a alguna biblioteca, acercarme como a algún tipo de institución, pero no era como tan accesible la información. ¿Qué otras cosas vamos a tener como benéficas? Que tenemos también una gran posibilidad de acceso al entretenimiento. Podemos conectarnos con familiares que pueden estar lejos, si papá está de viaje o está en otro lugar, etcétera, pues bueno, es más fácil como hacer ese tipo de comunicación y también tomar en cuenta que hay una diversidad de herramientas para la organización familiar, para la organización de tiempos, etcétera. O sea que sí podemos buscar plataformas, aplicaciones que nos ayuden, inclusive con nuestra propia gestión de emociones, ¿no? Y me voy a dar como un autogol, pero hasta hay aplicaciones que tienen como este papel de como psicoterapeuta, acompañante, con el cual se puede como dialogar desde esta inteligencia artificial, digo, que al final es una inteligencia artificial, pero que ya tenemos como este acceso, que quizá en otras épocas pues ni siquiera pensábamos en poder compartir, y menos con un teléfono, que hoy me siento muy mal, ¿no? Por ejemplo, jugando con esta idea. Y ahora, por otro lado, es también importante que tomemos en cuenta, pues, cuáles pudieran ser estos riesgos que como mamás es importante que estemos pendientes y que tiene que ver con dependencia tecnológica en nuestros niños, en nuestros adolescentes, exposición a contenido inapropiado, que ahí sí límites y normas son sumamente importantes, y esto que menciona Terry lo ha recalcado varias veces, la falta de interacción interpersonal. Entonces, son tres cosas que tenemos que cuidar. Las voy a repetir porque me parecen fundamentales, que es tener cuidado, uno, con la dependencia tecnológica, dos, exposición a contenido inapropiado y tres, caer en la falta de interacción interpersonal. Entonces, bueno, con esto que menciono, Tere, ¿tú cómo lo vas escuchando? O sustituir, ¿no? Como un reemplazo de, ajá, es decir, como Claro. si me comprase yo un muñeco inflable en lugar de un esposo real de Claro, carne y hueso. claro. Ajá. O sea, lo volteo hacia mí para que no lo tomen tan duro, pero vais más o menos así. ¿Ok? Bueno, Claro. es que ahí las redes sociales están hechas, diseñadas para ser adictivas. Y por tanto ahí, pues son como un hook, ¿no? Para las mentes, sí, hasta las mayores, fíjate, a veces nosotros también, Claro, hay que, total. no es confesión, pero sí hay que denunciar que los adultos también llegan a estar Sí, claro. ahí, Sí, ¿verdad? sí, sí. Todo el tiempo. Ujú. Uh-huh. O llegamos. Entonces, Claro. fíjate, esta parte adictiva bueno, que es obvia por el sistema de recompensa inmediata, dopamínico, de acá arriba. Uh-huh. Ahora bien, con esto, como ya es de por sí adictivo o hecho, desarrollado para ser adictivo, bueno, un poquito más de cuidado, un poquito más de mesura, ajá, un poquito más de orden en la casa. Ajá. Si el papá y la mamá tienen sus límites claros y los siguen ellos, Ujú. ajá, pues, y ponen sus horarios, no tendría por qué haber mucha dificultad. Exacto. Ajá. Pero los chicos necesitan este borde y el borde lo pone usualmente un adulto. Ajá, un adulto que no esté tan estresado, que esté disponible para escuchar a la necesidad del jovencito, del niño. Uh-huh. Claro. Y esto, pues, como te digo, los niños escuchan, porque si viene genuino, ¿verdad? Ellos escuchan, saben que los padres tienen una buena intención, o al menos esperemos que sea así. Ajá, Así es. esperemos que sea así. Y si no, y si tu papá o mamá te das
cuenta, ¿verdad? Que no está siendo así como lo planteamos, pues sería muy prudente, ¿verdad? Buscar ayuda. Claro, total, Buscar totalmente. ayuda, De buscar acuerdo. una contención. Ajá. ¿No? ¿No crees, no? Total, total. Y que bueno, concuerdo con lo que tú mencionas, Tere. Y bueno, ya casi nos vamos como acercando a la hora de ir finalizando nuestro live del día de hoy. Pero para Dale. la última pregunta, la última cuestión que pondríamos sobre la mesa es precisamente si, ¿de qué manera realmente la maternidad en la era digital se ve afectada o de qué manera las madres se ven afectadas en su autoimagen y en su autoestima? Y que podríamos decir que sí, efectivamente. Bueno, aquí estamos hablando de la era actual digital, ¿eh? Yo no les estoy diciendo que nuestras mamás no hubieran tenido problemas de autoestima o de autoimagen, pero ahorita como poniéndolo justo como sobre la mesa respecto a lo que pasa actualmente, pero que sí en nuestra actualidad podemos ver como mamás afectada nuestra autoimagen, nuestra autoestima y por qué o cómo. Y creo que lo hemos dicho como desde el inicio de la charla. ¿Por qué? Porque tendemos a compararnos con imágenes idealizadas, ¿no? De por sí ya la imagen madre es una imagen muy idealizada, pero si además esto lo llevamos a la comparación dentro de las redes sociales. Por supuesto que nuestra autoestima y nuestra autoimagen se va a ver muy, muy afectada. Y si además solamente me defino a mí misma o existo desde mi rol de madre, pues entonces me destroza lo que yo pueda hacer o no hacer en redes sociales. Y también el hecho de sentirme juzgada por otras madres en redes sociales, ¿no? Que esto es un impacto también importante y que esto también puede llegar a pasar y experimentar también como mamás esta presión de cumplir estas expectativas poco realistas, ¿no? Y que de pronto han salido películas y toda esta cuestión como justo haciendo esta crítica, ¿no? De, bueno, soy mamá, pero además estoy perfecta, el cuerpo, super fit, y mis hijos comen pura dieta keto prácticamente, ¿no? Y entonces esto genera mucha presión y pues justo un impacto en nuestra autoestima y en nuestra autoimagen, pero que además estamos basando estos autorrecursos pues en cuestiones que son idealizadas, son idealizaciones sociales y que difícilmente vamos a alcanzar a cubrir o a concretar o a tocar como esta alta idealización, ¿no? Y que no está mal decir, oye, aguántame, si tengo 3 hijos, dime en qué momento voy a darme tiempo para ir al gimnasio, no me da la vida, no me da el dinero y no pasa nada. Ah, ¿Por qué? Porque no me voy a estar comparando con alguien que vi en redes sociales y que también, quién sabe, si realmente, o sea, su vida es como la muestra ahí, ¿no? Pero bueno, para ir finalizando, Tere, con esto, ¿tú qué opinas? ujú. Bueno, ahí con lo que decías, ¿no? Pienso en aquella señora, ¿verdad? Imagínate, aquella que acaba de tener su nene o su nena y ve las redes sociales, ¿no? Y según en Claro, las redes dice que está súper, ya sabes, ¿eh? Como en la tele, hermosa, radiante. Y esta señora se siente mal, se siente desconectada, se siente en claro, desorden, como que le movieron el piso. Y entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues puede conectar hasta con la culpa. claro, ¿Será que me hace falta algo a mí? ¿Será que no soy buena mamá? Como la que ujú, vi ahí ujú, en redes, ¿no? Que está tan claro, glowing, ¿verdad? Se ve tan, feliz, tan, la palabra es completa, claro, completud. La veo ahí claro, en completud. Y yo me siento en vacío. ¿Qué me ha de pasar? ¿No es cierto? Ahí entra la culpa, Gina. claro, Y total, hasta total, posiblemente la vergüenza, ¿no? Uh-huh. Como así les es. digo, en la comparación con un otro que no es real esa foto. Ujú, Entonces, ¿qué vamos ujú, a hacer ahí? Bueno, pues tramitar ese sentimiento, esa emoción, verlo a la totalmente, cara, no tenerle miedo, enfrentarlo. ¿Ah? Y va así a es. estar bien si no te sientes bien, si no te sientes completa. Ajá. Pero busca sí una red de apoyo.
Esto sí Totalmente, es muy totalmente. recomendable, pues tu marido, si no lo odias en ese momentito, tu marido, tu mamá, quien sea, una amistad, ajá, o sea, Claro. no te aísles, no te quedes sola. Y por favor no te compares con las Kardashians o las Hilton. Si te quieres comparar, compárate con, lo único posible es que te compares contigo misma, ayer. Así, Pero con otro ser no, eso, es que eso no es ni totalmente. justo, no va. Estas palabras, es muy, muy lindas estas últimas palabras que tú mencionas, Tere, y que además yo no estoy diciendo que la maternidad sea algo malo ni feo, no, yo no digo, no estoy diciendo eso, pero, sin embargo, no necesariamente el hecho de estar en una situación, en un momento de posparto, cuidando 3 hijos, me va a hacer sentir completa o me va a dar la felicidad. A veces no pasa, y el ser mamá no es igual a siempre estoy feliz y bien. A veces no pasa. Y que esto tiene que ver con lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Y entonces, al no ser lo que se supone que debería de ser, la culpa, o me siento mal, o no soy una buena madre, o una madre perfecta. ¿Dónde dice? ¿Quién dice? ¿No? Entonces, sí, mucha empatía Exacto. con nosotras mismas como madres, con las otras madres que también podamos tener cerca, ¿no? O estas figuras maternas. Entonces, suma empatía y sobre todo, como decías tú, Tere, empatía con nosotras mismas y, bueno, hablan también del género masculino, pues con ustedes, con Sí. nosotros mismos, ¿no? Ujú. Sí, Muy bien, una mirada desde la compasión, ¿verdad? Desde la benevolencia, por favor. O sea, no sean sus propios enemigos en momentos tan de desorden por las hormonas, porque tu cuerpo está cambiando ahí mismo, te está implicando para que te hagas cargo de otro ser humano, etcétera. Es claro, un reto, es un movimiento. Entonces tienes que darte tiempo también y espacio. Y se vale estar pues, triste. total, Ajá. Pero no totalmente. te quedes, no te escondas tras la red social. No, 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 no. Busca redes de apoyo, pero en físico, ¿eh? O sea, alguien que puedas Reales, hasta oler, tocar, verle la cara, reales. Exacto. claro, Ujú. claro, claro. ¿Qué más Y, llena? y, y, ¿Qué que- más y, llena? ¿Ya nos vamos? y ya nos vamos, ya nos vamos. Ya la última pregunta sería, y es más bien reflexionar. ¿Cómo es para Ah, mí ser madre de, ¿mm? esta persona y de cada hijo inclusive? Porque para mí no va a ser lo mismo lo que yo experimento como mamá de mi hijo mayor a lo que experimento como madre de mi hija de medio a mi hija más pequeña. ¿Cómo es para mí Por ser madre ejemplo. de cada Ujú. uno de estos seres humanos? ¿No? Ahí está como Sí, sí, parte sí. de el suficientemente buena para ellos, para mí. Totalmente, totalmente, totalmente. Así tengas 10 hijitos ya, pues fíjate, vas a ser diferente padre para cada uno de ellos. ¿Por qué? Claro, Porque estás con otra edad, estás con otro conocimiento, con otras interacciones, con otro tipo de herramientas. Entonces, ¿eh? total. Es este movimiento. También permite este Así es. movimiento. Ujú. Así es, así es. Pues muchísimas gracias, Entonces, Tere, por no sé. acompañarme. Perdón. Bueno, 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 estamos cerrando ya, ya no hay más Ya, ya, ya. preguntas. Oh, ya estamos cerrando por el día de hoy. Tere, gracias por acompañarnos, como siempre. Pues ahí tenemos nuestras redes sociales, por ahí nos pueden encontrar en Instagram, en TikTok, y bueno, por supuesto, perdón, pues tenemos ya también el canal por ahí en Spotify que pueden estar escuchando pues estos en vivos, pues si van como en el carro o una cuestión así, pues nada más estar escuchando Mm. el audio de lo que estamos nosotros por aquí Sí, compartiendo y pues ya estará en Spotify por el día de mañana. Y pues feliz 10 de mayo en México y en los países que se celebra el 10 de mayo, el Día de las Madres. Pues que la pasen sí. de maravilla. Adelante, adelante, Teresa. Algo que con eso que dices de Spotify y nos escuchen, la fuente, Gina, se me pasó decir, ¿no? Que usualmente no, las fuentes no son tan confiables. Si van a Claro, escuchar algo que sea de una fuente más o menos suficientemente confiable, ¿no? Y bueno, adelante. claro, Y ya, con eso cerraría yo. totalmente, totalmente. Y bueno, ya nada más para terminar, déjame leer
un comentario por aquí que dice Oh, de dale. Tam Ujú. Márquez, dice infinitas gracias por compartir sus conocimientos. Oh, pues muchas gracias, por ahí también Abigail Ponce. Pues muchas gracias, Gracias un por abrazo escucharnos también. y pues ahí seguimos con estas charlas. Cuídense mucho y Tere, cuídate mucho. Bueno, bye Gina, bye todos, bye. Bye.